tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y abran su Biblia en el capítulo 10, por favor, para dar lectura. Capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Estamos en los estudios del libro y vamos a continuar con este capítulo 10. Dice el capítulo 10: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el altar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que la bendigas para nosotros, que sea siempre de enriquecimiento para que nuestro espíritu sea también alimentado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis y estamos nos quedamos en la 6ª trompeta, ¿verdad? A 8 días, en el capítulo 9. Ya estamos diciendo que las trompetas son símbolos de calamidades. Bueno, aquí el apóstol Juan hace un paréntesis entre la 6ª y la 7ª trompeta, ¿verdad? Si usted nota, es hasta el capítulo 11, versículo 15 hasta en adelante, en donde es tocada la 7ª trompeta. Y entonces el versículo 10 es el capítulo 10 es un paréntesis en donde el apóstol Juan lo pone para que en el tiempo que está hablando la iglesia siga hablando el evangelio. Esa es la razón del paréntesis. Ahorita vamos a mirarlo, ¿verdad? Con más calma. Entonces, la pausa que hace, ¿verdad? Entre el capítulo, o entre la 6ª y 7ª trompeta, es un tiempo para recibir y para proclamar el evangelio. Es una de las prioridades que tiene la iglesia: predicar el evangelio, proclamar el evangelio. Entonces, el punto focal del evangelio es la victoria de Cristo y la derrota de Satanás, ¿verdad? Esto es lo que, cuando hablamos del evangelio, cuando se habla del evangelio, esto es lo principal, es la nota principal: la victoria de nuestro Señor Jesucristo y la derrota de Satanás. Esto es lo que se proclama dentro del evangelio, y esto es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Así que este pequeño rollo enlaza los capítulos 10 y 11 y su contenido, el contenido del rollo que tiene el ángel. Ya leímos el texto, Juan está viendo un ángel que tiene un rollo. El contenido del rollo es el evangelio que la iglesia debe proclamar al mundo. Vea usted, por favor, el capítulo 11, versículo del 3 al 7, lo que dice. Versículo 3 del capítulo 11: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño,
debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, esto es lo que el trabajo de la iglesia, proclamar el evangelio. Así que la iglesia tiene que profetizar. Cuando en el capítulo 11 habla de los 2 olivos, es la iglesia de quien está hablando, ¿verdad? Algunos asumen, por lo que dice ahí, que les va a poder el Señor les va a dar poder para que no llueva y para convertir las aguas en sangre. Algunos comentaristas dicen que Juan está aludiendo a Elías y a Moisés, ¿verdad? Ya que en los ministerios de estos 2 hombres ocurrió eso. El profeta Elías, el Señor le dio la capacidad del poder para orar para que no lloviera por 3 años y medio. Y a Moisés también, él tuvo este don por parte del Señor de convertir el agua del Nilo en sangre. Pero bueno, no está hablando de Moisés ni de Elías, no, sino está hablando de la iglesia en general. Si seguimos todo el contexto de Apocalipsis, es la iglesia a quien se refiere estos textos, ¿verdad? Entonces, esta es la labor de los 2 testigos del capítulo 11. Ya dijimos que los 2 testigos es la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la labor? Proclamar el mensaje de salvación en un mundo hostil, un mundo que odia a Cristo, un mundo que detesta al cristiano y que aborrece a Dios. En el versículo 1 del capítulo 10 que estamos viendo, Juan vio un ángel con gran autoridad, ¿verdad? No es Jesucristo, dice el capítulo 10, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. No es Jesucristo, ¿verdad? No está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de un ángel, de otro ángel. El aspecto que tiene este ángel es que es un ángel muy poderoso. Viene de estar en la presencia de Dios y del Cordero. Va vestido con una nube para demostrar su eminencia, su potestad y su majestad. Esas eran las características que se daban a ver para referirse a una gran personalidad, en este caso este ángel, ¿verdad? Ya que las nubes, de acuerdo al profeta Daniel, capítulo 7, y también Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 4, nos hablan de que las nubes, vamos a llamarlo así, son los vehículos que Dios usa, ¿verdad? para transportarse. No que necesite, ¿verdad? Sino recordemos que son símbolos y son formas de cómo ver el Apocalipsis. Son maneras de cómo tenemos que ver el Apocalipsis, un libro con muchos símbolos. Entonces aquí es lo que estamos notando, ¿verdad? Alrededor de la cabeza, dice el versículo 1, que hay un arco iris como símbolo de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, del pacto con su pueblo. Su rostro, como el sol, irradia la esencia de Dios. Es decir, este ángel viene en representación de Dios y viene dando algunas características de cómo es el Señor. Dice que las piernas del ángel son como columnas de fuego, y esto nos recuerda la gloria de Dios, ¿verdad? Que en el hebreo se conoce con la palabra Shekinah. La palabra Shekinah en el hebreo lo que significa es eso, la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios se vio en el desierto cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel diera vueltas, ¿verdad?, en el desierto por 40 años. Bueno, en la noche, en los desiertos hace demasiado frío, es en extremo el frío, en las mañanas hace muchísimo calor, y para el frío el Señor entonces les proporcionaba una columna de fuego, ¿verdad?, mostrando así su provisión, el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Ahora este ángel se presenta así como con pies de llama de fuego, ¿verdad? Y eso nos hace ver que Dios se sigue manifestando a la iglesia de esta forma, ¿verdad? Entonces va vestido en una nube para que demuestre su eminencia, su potestad y su majestad. El versículo 2 dice versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Juan se refiere, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Igual está tomando
una figura del profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículo 9, donde dice: una mano que se le extiende sostenía un rollo. Es decir, también al profeta Ezequiel pasó una situación parecida a la que Juan estaba atravesando. También a él se le dio a comer un rollo, etcétera, y ahorita vamos a ver qué significa el rollo. Sabemos que este rollo, que este librito que se le da a comer es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Ahorita lo vemos. En la cabeza del ángel nos dice el versículo que está un arco iris, y esto lo que representa pues es el pacto, ¿verdad? El pacto que Dios ha hecho con el hombre. El fuego lo que significa es la presencia del Señor. Ya lo dijimos, como el Shekinah, la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios con Israel. Aquí también esta manifestación del ángel nos muestra a través del fuego, nos hace ver la presencia de Dios con la iglesia. Y el rollo, ya lo dijimos, o el librito, son las tablas de piedra que le dio el Señor a Moisés. Es la Biblia misma, ¿verdad? La palabra del Señor, eso es lo que significa ese librito que tenía el ángel. Y el ángel, dice el versículo 2, que colocó dos piernas, sus piernas, una pierna en el mar y otra pierna en la tierra, simbolizando así la autoridad sobre toda la creación, y viene con un mensaje de salvación para todos. Es decir, este ángel viene hacia todos los pueblos, tiene la autoridad sobre la tierra, sobre el mar, sobre absolutamente todo lo creado, y trae un mensaje de salvación para todo lo creado. El versículo 3 dice que y clamó a gran voz. ¿Quién clamó? El ángel, ¿verdad? El ángel clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, dice la escritura. Dice el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 10, que el Señor ruge para decir a su pueblo que regresen del exilio. En el tiempo de Oseas, el pueblo de Israel estaba a punto de regresar del exilio, y el Señor ruge, dice el profeta, usa también un lenguaje simbólico, no que el Señor ruja, ¿verdad? No está usando un lenguaje simbólico. El Señor ruge para decir a su pueblo que regrese del exilio. Es decir, el tiempo de la esclavitud, del exilio ha terminado, y ahora el Señor desea que regresen. ¿Cómo lo manifiesta? A través de un rugido como león. No es un rugido, sino es la misma voz del Señor, pero el profeta quiere así pues iluminarlo, ¿verdad? Ilustrarlo para que nosotros lo podamos comprender. Amós también, el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 8 dice: ruge el león, ¿quién no tiembla? Y es cierto, ¿verdad? Cuando el Señor habla fuerte a nuestra vida, ¿quién no va a temblar? Definitivamente, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que está dentro de la iglesia y que sabe la gracia, la ira del Señor, temblaría. Jeremías 55:30 también nos dice el profeta Jeremías: el Señor ruge desde lo alto. Entonces, cuando dice el profeta el Señor ruge desde lo alto, se está refiriendo al poder de la voz de Dios. El poder que tiene la voz del Señor, que está en lo alto, es sumamente grande, y entonces su palabra se escucha, ¿verdad?, en nuestros oídos. Dice también el versículo que estamos viendo, el 3, que hubieron en el tiempo de Juan 7 truenos que emiten voces, ¿verdad? Eso dice el versículo 3. Dice: 7 truenos emitieron sus voces. Y bueno, aquí lo que está diciendo cuando dice emiten sus voces, o sea, está, en otras palabras, es como si dijeran, están emitiendo, están diciendo, están llevando, ¿verdad?, temor a toda la tierra. Y bueno, son cosas importantes. Por ejemplo, la frase, ¿verdad?, que estamos considerando, que los truenos emiten voces, nos puede también remitir al Salmo 29. Vamos a ver el Salmo 29. Salmo número 29 dice la palabra del Señor:
Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo, todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se siente Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, todo el Salmo número 29, ¿verdad? Son palabras que se escuchan y son palabras inteligibles, ¿verdad? Versículo 4 de Apocalipsis dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El versículo comienza, ¿verdad?, diciendo que la palabra de Dios no debe revelarse por algún motivo. Y esto también nos remite a Deuteronomio 29, que dice que las cosas de Dios son dadas a los hombres, pero las no reveladas pertenecen solamente al Señor. Así que hay cosas que nosotros no sabemos, pero que ya ocurrieron, ¿verdad? En el Apocalipsis hemos visto también a Juan, cuando ve algunas cosas y él está a punto de escribir y el Señor le dice: no escribas eso, séllalas, no las escribas. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que no debemos de estar obsesionados en querer investigar qué es lo que dijo esa voz, etcétera. No, porque son cosas que Dios no ha deseado revelar. Bueno, versículo 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Versículo 6: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Así que el ángel jura al cielo, ¿verdad? Jura al mar, entre el mar, el cielo y la tierra. Y ya no habrá más demora de la segunda venida de Jesús. Esto es también muy alentador para la iglesia, ¿verdad? El versículo 7 nos habla acerca de un misterio, dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio es lo que debe ocurrir en los últimos días. Cuando suenen las trompetas, Dios y Cristo gobernarán, y el ángel lo tiene que proclamar ya. Es decir, la victoria del Señor tiene que ser proclamada, ¿verdad? Ahora veamos cuál es el propósito del rollo que el ángel lo tiene en mano y que invita a Juan que lo coma, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, ¿verdad?, de este rollo? Esto nos lo dice en los versículos del 8 al 11, ya lo leímos, no vamos a leerlo otra vez. Bueno, le damos lectura. Dice: la voz que oí del cielo, versículo 8, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que Juan toma el rollo y lo come, y también esto es, como ya lo comenté, es una imagen que toma del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, también ahí mismo en Ezequiel, capítulo 3, versículo del 1 al 3, le ocurre exactamente lo mismo al profeta Ezequiel, y dice la palabra, ¿verdad?, que es dulce como la miel en la boca. Cuando él come el rollo, es dulce como si fuera miel, así lo siente en la boca, pero cuando ya lo pasa al estómago, lo siente amargo,
Así que el Evangelio, está significando eso, ¿verdad? Que el Evangelio trae gozo, pero también es muy amargo. El Evangelio es amargo, o nos sabe amargo el Evangelio cuando nos redarguye de pecado. Es decir, cuando escuchamos el Evangelio y nos dice, hay salvación para ti, eres un pecador y todos los pecados han sido perdonados en la cruz y tú así lo aceptas y tus pecados han sido perdonados. Esto trae salvación a mi vida, trae alegría, me sabe dulce el Evangelio cuando escucho esas palabras, me sabe dulce, ¿verdad? Pero también el Evangelio trae condenación. Cuando la palabra dice que el pago al pecado es la muerte, pues eso es amargo para nosotros, ¿verdad? Y muchas otras reprimiendas que encontramos en los evangelios, en toda la palabra, nos hace pensar, ¿verdad?, en que a veces es amargo y es duro, es muy duro el evangelio para nuestra vida. Entonces, finalmente dice el versículo número 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que tomes tiempo para profetizar a los pueblos y a las naciones, proclamar la revelación de Dios, porque Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Eso es lo que el Evangelio dice. Dios no desea que su pueblo se pierda, que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Sabemos que no va a ser así, ¿verdad? Muchos no se han salvado, lo vemos por la historia de la Biblia, no que sepamos quién va al cielo y quién no, pero por lo que vemos en la Escritura, pues muchos hombres aborrecieron al Señor y no están con Él, están en el infierno, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que estemos con Él, que no estemos en el infierno, que lo sigamos a Él, para que nuestra vida pues sea consagrada solamente a nuestro Señor, que estemos pensando solamente en las misericordias que tiene Dios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, este capítulo 10 hasta parte del capítulo 11, como ya dijimos, es un paréntesis entre las dos trompetas. Si nos damos cuenta en lo que leímos ahorita, no se habló nada de catástrofes, de guerra, de hambre, no se habló absolutamente de ninguna tribulación, sino solamente de predicar el Evangelio. Y este mensaje, ¿verdad?, en capítulo 10, es para que la iglesia, ¿verdad?, tome tiempo para predicar el Evangelio. Es para nosotros, sí, es para nuestros tiempos el que escuchemos este mensaje, para pues evitar siempre ir por los caminos que el Señor no desea que andemos, sino que proclamar el Evangelio para nosotros es muy importante, pues de eso depende nuestra vida, nuestra integridad espiritual. Predicar el Evangelio, obviamente, con los demás ayudas espirituales como los sacramentos, la palabra, obviamente, el Espíritu Santo, la oración, nos ayudan a tener una vida consagrada y pues dedicada a la obra de Dios. Vamos a terminar, hermanos, con el capítulo 10 y dentro de 8 días, si Dios permite, tendremos el estudio del capítulo 11 acerca de los dos testigos. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites leer el libro de Apocalipsis, Señor, y también estar más centrados, Señor, en la predicación del Evangelio. Ayúdanos a que como iglesia podamos siempre recordar, Señor, lo dulce que es tu palabra, pero también lo amargo que a veces nos hace sentir cuando nos alejamos de tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que siempre nos ayudes a caminar conforme sea tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.